Buen día, ¿cómo están? El día de hoy, luego de ver la separación de poderes y también a partir de la separación de poderes tratar sobre la forma de gobierno, vamos a ocuparnos, ¿no?, del poder legislativo, el poder legislativo, ¿no? Hablar de su estructura, historia, ¿no?, y control político en esta primera clase. ¿De acuerdo? Pues bien. Sobre el origen, evolución histórica y modo de organización. Partamos, ¿no?, de la siguiente idea, ¿no? El, el bicameralismo siempre fue la constante, fue parte de nuestra tradición histórica de textos constitucionales, ¿no? Es una realidad que no han tenido ustedes han nacido, ¿no?, en un modelo bicameral, ¿no? Entonces, a lo mejor les puede parecer un poco exótico, ¿no? Tampoco con esto quiero decir que cuando existía bicameralismo, el bicameralismo era sumamente operante, ¿no? O que ambas cámaras realmente tenían un criterio de representación distinto una de la otra, ¿no? No era tanto así, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que una cámara de alguna manera sí podría controlar, ¿no? Frenar a la otra, ¿no? Una especie de control intraórgano, ¿no?, como suele decir o suele referirse Karl Levenstein en su libro, ¿no? Aquí delante de ustedes tienen una cronología que es importante que destaquemos, ¿no? Y repito, el contenido de la clase de ahora no los exime de leer material de lectura. De eso también consistirá el examen. Pues bien, ¿no? Ya en 1828, ¿no?, conocida también como la Constitución Madre de las Constituciones Peruanas, eh, el Perú también definió por un modelo bicameral, ¿no? Definió por un Estado unitario, definió por un régimen presidencial y por supuesto por una república, ¿no? ¿Por qué razón, no? La Constitución de 1823, que duró un día, tuvo un parlamento unicameral, ¿no? Y fuertemente liberal. La Constitución de 1826 que propuso Bolívar, llamada la Constitución Vitalicia, propuso un parlamento de tres cámaras, ¿no? Diputados, senadores y censores, si no me equivoco. Duró 6 semanas, de vitalicia no tuvo nada. Y la Constitución de 1828 fue la que, repito, en el ámbito, ¿no?, de la pugna, pero en el ámbito de la consolidación de la independencia, fue la que tuvo estos signos distintivos que fueron perdurando, ¿no?, a lo largo de distintas constituciones, ¿no?, textos constitucionales. En esas bases fundacionales, ¿no?, la Constitución de 1828, ¿no?, terminó de consagrar, ¿no?, lo que es la bicameralidad, y la Constitución de 1860, ¿no?, por lo menos en números, ¿no?, pues es una resta, es la que puso alrededor de 60 años, pero recuerden que es una Constitución que atravesó la Guerra del Pacífico, atravesó la gran crisis económica post Segunda Guerra, por la guerra, post la guerra con Chile, y también atravesamos, por ejemplo, todo el tema del contrato Dreyfus y una serie de desequilibrios, ¿no? Solo la guerra, creo que con Chile tuvimos tres presidentes, ¿no? Eh, la Constitución del 60 no se le puede negar, ¿no?, que fue la que aportó un equilibrio de fuerzas, ¿no?, o por lo menos de tendencias liberales y conservadoras, ¿no? Y ahí, por ejemplo, introduce el Consejo de Ministros, ¿no?, su presidente, y la interpelación para que pueda ser controlado y de alguna manera blindado, ¿no?, el presidente de la República, una manera de blindarlo, ¿no? Después de la Constitución peruana en 1920, de alguna forma empieza a producirse una especie de racionalización del control, ¿no? El control empezó a dejar de estar, ¿no?, en las minorías parlamentarias, como acontecía en Europa continental, después de la Segunda Guerra Mundial, y se diseña un parlamento más fuerte, ¿no?, dotado de interpelación, que ya la tenía desde la Constitución de 1860, 1820, pero también, y la censura que viene también de la Constitución de 1920, y añade, ¿no?, la cuestión de confianza, ¿no? Añade esa institución que es de origen francés, ¿no? Y de iniciativa ministerial, ¿no?
Lo cierto es que es una institución que también en Europa misma ha caído en desuso, ¿no? Porque el primer ministro la presenta al Parlamento cuando sabe que va a ganar, ¿no? Lo cual eso le va a producir una especie de refuerzo, ¿no? Un mayor capital político, ¿no? Que aquello que quiere proponer como un conjunto, una batería de normas, termina siendo aceptada por el Parlamento, ¿no? Cuando le otorga la condición a su cargo, ¿no? A que le den facultades legislativas. Si lo logra, además de las facultades legislativas, ¿no? Tras otorgar la cuestión de confianza, pues puede tener, aumenta su capital político, ¿no? Es como una especie de gasolina que le dan al primer ministro, ¿no? Y luego, pues claro, la Constitución de 1979, pues de alguna manera ya se adhiere, ¿no? De manera más, abraza, ¿no? La racionalización parlamentaria que surgió tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para la reconstrucción de Europa continental se alejaron del modelo británico, al cual nunca pudieron alcanzar, nunca pudieron imitar del todo, y tuvieron que poner los medios de control político en manos de las mayorías parlamentarias. La censura dejó de ser presentada en una misma sesión, discutida en una misma sesión, votada en una misma sesión y aprobada por mayoría simple. Pasó a ser un instrumento de mayorías. Es decir, se presentaba una lista parlamentaria, para presentarla, un número mínimo de parlamentarios. Segundo, un periodo de enfriamiento para que el gobierno pudiera lograr hacer desistir a la oposición para que la retire. Y luego un debate y una votación por mayoría absoluta, ¿no? Entonces, de una manera, hablar de parlamentarismo racionalizado suena algo, llamémosle así, despectivo, que es como decir, estamos dotando de razón al Parlamento. Y esto viene porque en las constituciones francesas de la Tercera y Cuarta República, el Parlamento derribó muchos gabinetes. Y esto dio lugar, pues, que ya la actual constitución de la Quinta República adoptara, tras la Segunda Guerra Mundial, año después de la Guerra Mundial, adoptara, ¿no? El modelo de racionalización, ¿no? Otra constitución modelo es la alemana, la italiana, la española, la portuguesa, son las constituciones de la posguerra, ¿no? Y ya la Constitución del 93, por ejemplo, decide, por ejemplo, pasar a la unicameralidad. Como recordarán, la Constitución del 93 fue originada por un golpe de Estado, que luego se produjo el compromiso para retornar a la constitucionalidad y una nueva Asamblea Constituyente. Y se decidió, ¿no? Que el texto sea una constitución que sea unicameral. La unicameralidad, ¿no? La unicameralidad eh, trajo detractores, ¿no? Durante el debate de la Asamblea Constituyente, pero el gobierno tenía mayoría, ¿no? Y lo que se quería era evitar, por ejemplo, que esa revisión, ¿no? Que podría ser un Senado y que podría dilatar más decisiones que el gobierno consideraban primordiales. Eh, la unicameralidad se impuso y a pesar de que formalmente, ¿no? Nuestra bicameralidad fue un parte de nuestra tradición histórica, el hecho es que no hemos tenido más tiempo un parlamento y que encima es unicameral que, que aquel, ¿no? Que aquel que operó hasta principios de julio de este año, ¿no? Y con altas y bajas, pero hemos tenido más continuidad democrática que la que de los que ustedes han vivido y hemos vivido ahora. No hemos tenido nunca más de dos gobiernos democráticos consecutivos, al tercero siempre ocurría algo y ahora tenemos alrededor de cinco, ¿no? Eso es, llámese muy importante, ¿no? Y bajo un gobierno unicameral, ¿no? Lo cierto es que la Constitución del 93, ¿no? El año 2004, se aprobó una reforma muy gruesa, ¿no? Que trajo como consecuencia la reforma de varios artículos de la Constitución para adaptarlo al bicameralismo y que ahora recién se ha estrenado, ¿no? No tiene un mes de estreno, ¿no? Empezó ya el 26, 27 26 de julio, ¿no? A operar, ¿no? Como tal.
Esta dinámica, ¿no?, que tiene el Parlamento actual eh, va a principio, busca restaurar, ¿no?, una Cámara en la cual, por ejemplo, tiene una mayoría distinta a la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, va a producir un tira y afloje que vamos a ver cómo se puede llevar. En ese sentido, aquí entra a jugar el factor de la política, ¿no? Y el factor de la política como arte de lo posible, como acción para el bien común, va a tener que operar, a ver cómo juegan, ¿no? Entonces, a veces confundimos, ¿no? No es que el Parlamento esté, las dos cámaras estén mal, sino que lo que está mal es el ejercicio de la política para que las dos, existe el empeño de la clase política de hacerla funcionar. Esto lo digo porque hay constituciones, ¿no?, las constituciones clásicas, que son mucho menos reguladas, que dicen mucho menos del legislativo, no obstante caminan, ¿no? Porque mal que bien, digamos, hay una clase política que busca hacerlas operar, ¿no? Es lo que les comenté, si no me equivoco, antes sobre Giovanni Sartori, ¿no? Decía, la forma de gobierno estadounidense, ¿no?, el presidencialismo funciona a su manera porque los estadounidenses están empeñados en hacerla funcionar, ¿no? Eso es importante, ¿no? Son razones, llamémosle, metajurídicas, ¿no? O sea, es paciencia, paciencia, constancia y esfuerzo, ¿no? Entonces, y eso es lo que de alguna manera está detrás, ¿no?, de toda clase política, ¿no?, que pretende llegar a alcanzar el bien común, ¿no? Entonces, podemos observar, por ejemplo, que eh, esta unicameralidad, digamos, transitó más de 30 años con la Constitución, y la bicameralidad debería también, pues, reflejar, ¿no?, un criterio de representación distinto, ¿no?, a la Cámara Baja que la Cámara de Diputados, ¿no? Es decir, las dos no pueden representar lo mismo. Entonces, antes el Senado, los años que decían, eran por distrito electoral único, ¿no? Es decir, todo el Perú, ese 1.200.000 kilómetros cuadrados, donde les dije que cabe Portugal, España y Francia, para ser senador había que dar una gira a todo el país, ¿no? Ahora, solamente de los 60 escaños, 30 tendrán que ser de distrito electoral único, ¿no? Y luego los otros 30, ¿no?, son pues de distrito múltiple, ¿no?, eh, provenientes de las regiones, ¿no? Realmente, un Senado se justificaría tras 20 años de una evolución, ¿no?, favorable de la regionalización. Es decir, que hasta que la regionalización no sea realmente, por lo menos administrativamente operativa, eh, no deberíamos haber llegado al Senado, ¿no? Lo que ocurre es que los relojes, ¿no?, de la vida real no están sincronizados, ¿no? O sea, el hecho es que para intentar llegar al bicameralismo hemos demorado mucho tiempo, ¿no? Y como más de 7 proyectos a lo largo de estos 30 años, y se han frustrado por falta de quórum. Hemos alcanzado la bicameralidad, pero por otro lado no se han hecho los ajustes, ¿no?, debidos a la regionalización, ni se ha tocado. Entonces, que es algo que habría que es parte de la gran reforma política, ¿no? Es el tema de la regionalización, por el tiempo que ha ocurrido y el desarrollo que en proporción ese tiempo ha producido, ¿no? O sea, en 20 años un país puede cambiar. eh, Regiones que tienen pues incluso las dimensiones, el tamaño más grande que un país europeo podrían haber cambiado. No, me refiero en cuanto a infraestructura, ¿no? Salud, educación, ¿no? Eh, qué tanto aporta el PBI en general, ¿no? Todo un montón de indicadores. ¿De acuerdo? Bien. Em, Sobre la atención del siglo XIX, ¿no? Hablamos, ¿no?, que osciló entre asambleas e instituciones, ¿no?, de tipo conservadoras, ¿no?, y también liberales, había que decirlo, ¿no? Em, las liberales, en resumen, ya dije, ¿no?, buscaban un parlamento fuerte, ¿no? ¿No? Es un poco, sus representantes pues provenían de las canteras, ¿no?, de la formativas, ¿no?, de lo que era la Ilustración, la Revolución Francesa, y los conservadores eran, podríamos decir, un poco más realistas en el sentido de que los cambios no podrían ser tan abruptos y que, en todo caso, prescindir, ¿no?, decían, de un orden, de una administración, ¿no?, virreinal,
a un cambio, ¿no? Radical. Recuerden que, por ejemplo, todos los peninsulares fueron pedidos que se vayan del país, a diferencia de lo que pasó en Chile, ¿no? Que se quedaron. Todo eso, por ejemplo, complicó, ¿no? La maquinaria del Estado, ¿no? Y la presencia del Estado en el Perú de entonces, ¿no? Sobre la tendencia liberal y su asamblea soberana, primero ya repito, ¿no? Pues obviamente siempre quiso inspirarse en racionalismo ilustrado, ¿no? Inspirado pues en la Revolución Francesa, ¿no? Fíjense que para Francia hay una frase, ¿no? Que como que la representación se convirtió como, pues, de una manera nacional en el estandarte, en la Asamblea Nacional al punto que declararon que del Parlamento no puede venir nada malo. Es un poco eso viene es muy de los franceses, ¿no? Pero es menos realista de lo que ocurrió, por ejemplo, con los ingleses, ¿no? Que tras la Revolución Gloriosa declararon la soberanía del Parlamento. Mal dicho soberanía, sino supremacía del Parlamento, ¿no? Al punto que el Parlamento incluso es supremo en la propia Constitución británica, ¿no? Pero no nos vamos a confundir, ¿no? No hay control de constitucionalidad en el Reino Unido, por ejemplo, pero es otro tema que ya podremos conversar. Se auspiciaba pues un parlamento fuerte, como pueden ver en la diapositiva, ¿no? Y que controlara al Ejecutivo. Había como el temor de evitar que el equivalente del presidente se convirtiera pues en un rey, ¿no? O que de una manera emulara lo que era el rey, ¿no? Y luego se consagró pues el voto por asambleas, ¿no? Con el objetivo de evitar el retorno de un monarca o caudillo absoluto, ¿no? Entonces, esto todo tenía esa finalidad, ¿no? O sea, la república va a operar en la medida en que no nos persiga la sombra del virrey, ¿no? Eh, y esto quedó reflejado, por ejemplo, incluso, ¿no? Por ejemplo, en la Constitución 23 unicameral, la del 56, ¿no? Y que fue previa a la del 60, que logró ese equilibrio, pero fíjense que el 67, que duró 3 meses alrededor, optó por un modelo unicameral también, ¿no? Eso, por ejemplo, no prosperó y luego continuamos con el bicameralismo, ¿no? La tendencia conservadora, en cambio, ¿no? De un ejecutivo fuerte, identificaba, como ya dije, ¿no? La estructura social, política y del virreinato. Todo esto que estamos hablando tiene mucho que ver, ¿no? Sobre la idea y conformación, organización del Parlamento, ¿no? Nuestro país. Promovió, pues, en los conservadores un presidente con amplias facultades, ¿no? Que fue una conquista de los conservadores. Ustedes revisan las atribuciones que tiene el presidente de la República y tiene más atribuciones, como ya les comenté, que el propio presidente estadounidense. Y luego era auspiciada mayoritariamente por caudillos militares, apoyados a asambleas sumisas, que esto es cierto, ¿no? Pero también por sectores, ¿no? De la sociedad cercanos, ¿no? Lo que era, pues, la realidad, pues, virreinal, que de alguna forma los cambios abruptos pensaban que no eran, los adecuados, pero claro, se iba pensando, no había la velocidad de las comunicaciones, se iba pensando, ¿no? En lo que significó para Europa, ¿no? La caída de la monarquía, ¿no? Varios años después, ¿no? De la Revolución Francesa, ¿no? Y esta tendencia conservadora, pues, estaba representada, ¿no? En constituciones históricas de corte presidencial, ¿no? O presidencialista, ¿no? Un régimen presidencialista fortalecido. Esto hay que matizarlo, porque cuando uno habla de presidencialismo, pareciera que se equivale a hablar del superpoder del presidente. Y eso no es el presidencialismo. El presidencialismo es un jefe de Estado y jefe de gobierno con muchas atribuciones, pero también con muchos controles, ¿no? Eso, por ejemplo, hay que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Bien. Eh, Esto nos lleva pues a la unicameralidad, ¿no? La unicameralidad que ha durado más que cualquier parlamento de tipo, o sea, bicameral, ¿no? La unicameralidad pues fue adoptada, ¿no? Como realmente un cambio radical, ¿no? O sea, yo viví en un parlamento bicameral, ¿no? Y tras el golpe de Estado del 5 de abril 92, pues plantear, ¿no? Luego de la promesa, ¿no? De reunirse en las Bahamas, el presidente de la República, y decir que volveríamos, ¿no? A la constitucionalidad vía reforma, vía una asamblea constituyente, condicionó de una manera la asamblea constituyente de que sea unicameral, ¿no?
Entonces él tuvo mayoría como para poder su bancada conducir el debate, ¿no? Que trajo, por ejemplo, otros cambios, por ejemplo, o sea, en el régimen económico, ¿no? Un rediseño del Tribunal Constitucional, ¿no? La incorporación de defensor del pueblo, ¿no? Eh, pero también algo tímida en lo que se refiere a, a volver a intentar la descentralización, que algo se colocó en la Constitución, pero luego esto, pues, tuvieron que pasar unos años, ¿no? Para que sea planteada, ¿no? Implementada la descentralización, pero pues sin bases previas, ¿no? Sin consolidar bases previas, ¿no? Para delegar progresivamente competencias, ¿no? De la mejor manera, ¿no? Pero eso es otro tema, ¿no? Eh, Se buscaba la unicameralidad porque para los cambios, ¿no? Que iba a atravesar el país, como la inversión extranjera, la venta de empresas públicas, ¿no? Se tenían que reducir plazos, ¿no? De discusión, ¿no? Menos deliberación y más acción, ¿no? eh, de alguna forma, en la política, ¿no? La presencia de personas más técnicas o incluso más cercanas a las ciencias exactas, pues eh, lo que son los debates, lo que son las discusiones, como que les sabe a pérdida de tiempo, ¿no? Eh, y bueno, la unicameralidad parece que se prestaba, ¿no? A acelerar al Estado, ¿no? En unos cambios que le eran urgentes, ¿no? Eh, pero es cierto que aunque se propuso, ¿no? Que puede haber una doble revisión por la misma Cámara, es una doble revisión de las leyes por la misma composición parlamentaria y por el mismo criterio por el mismo criterio de representación. Y luego se creó la praxis de poder exonerar la segunda votación. Eso tampoco es, tampoco es eso ha sido también complicar más las cosas, ¿no? Eh, y eso dio lugar pues a un notable déficit reflexivo, ¿no? De hecho, hay leyes que se han dictado y han sido muy malas, ¿no? Que no han sido adecuadas o que incluso han ido contra las cuentas eh, fiscales, ¿no? Como las últimas que se dieron en los tres últimos meses, ¿no? Eh, Luego, pues, hablar de unicameralidad es de alguna forma ir algo en contra de la bicameralidad histórica, ¿no? De la bicameralidad histórica, ¿no? Como ya les comenté, siempre se mencionaba del balance, ¿no? El check and balance un poco era que en el Parlamento, pues, se puede tener dos cámaras. Cuando se intentó estatizar la banca en los años, fin de los años 80, fue la Cámara de Senadores la que logró, ¿no? Hacer las modificaciones a la ley de estatización para que se pueda, pues, producir un accionariado difundido que otorgara la propiedad, le otorgara una gran cantidad de acciones de los bancos privados a los trabajadores. Y esto de alguna manera pues erosionó, ¿no? La idea, ¿no? De querer estatizar los bancos, ¿no? Y de alguna manera tener control respecto a las tasas de crédito, control, pero esto hubiera sido pues la hecatombe. De hecho, hubo una hecatombe económica, ¿no? Que llegó, pues estalló antes de finalizar los 90 y en los 90 mismo, ¿no? Se tuvo que afrontar, ¿no? La bicameralidad, pues efectivamente tenía a pesar de que no estoy muy convencido, ¿no? Que una Cámara de Senadores elegida por distrito electoral único, ¿no? Que un senador tenga que hacer campaña, el candidato a senador, campaña en todo el país para ser senador, tiene un sentido, pero es el sentido de lo temporal, mientras en paralelo fortalecemos, ¿no? Las regiones, ¿no? Las organizamos mejor, ¿no? O empezar con un plan piloto, ¿no? Algunos planteaban, por ejemplo, en su momento que Arequipa pues, sea un plan piloto, ¿no? De regionalización y que pueda ser replicado, ¿no? En el norte tendríamos, por ejemplo, lo que era Trujillo, ¿no es cierto? ¿No? Podríamos tener, ¿no? Y en el centro a lo mejor, pues, Junín, ¿no? Podría también haber servido, ¿no? Para, para ver, bueno, la selva, pues, teníamos como, pues, no sé, San Martín, a lo mejor, ¿no? Para ver cómo se puede ajustar, ¿no? Recuerden que en los Estados Unidos, en lo que es el federalismo, empezaron 13 colonias, ¿no? No los 50. Empezaron 13 colonias, ¿no? Que de alguna manera ya tenían cierta independencia, ¿no?
El federalismo lo que hizo fue asociarlas, ¿no? Implicarlas, involucrarlas en un pacto federal, pero ya gozaban de su independencia, ¿no? Pero consideraron que juntos eran más fuertes, ¿no? Ante otras cosas, para la prosperidad y para evitar, por ejemplo, la defensa nacional, ¿no? Contra el imperio extranjero, ¿no? eh, la división funcional de un bicameralismo, pues, tiene mucho sentido. Y ahora está más clara que antes, ¿no? La Constitución del 79, precedente del 93, el Senado también podía legislar. El proyecto del Senado iba a diputados y el proyecto de diputados iba a senadores, ¿no? A revisar. Ahora la Cámara de Senadores es una Cámara revisora, ¿no? Que le han llamado superpoderosa, ¿no? Pero en realidad yo creo que esto dependerá, por ejemplo, de la audacia política, ¿no? De los parlamentarios, de la clase política para mutuo necesitarse, ¿no? Que tanto en diputados como senadores se necesiten, ¿no? No se excluyan, se necesiten. No pueden excluirse porque si no, no hay ley. No tiene que revisarla el Senado, pero el diputado tendrá que saber cómo logrará su objetivo y el Senado también, porque los senadores también tendrán deseos de proponer legislación para sus regiones y tendrán que dialogar con diputados y los diputados presentar como suyos proyectos del Senado. O sea, me parece que esa, aunque no esté en la Constitución de los reglamentos, esa dinámica entiendo que se tiene que dar, ¿no? En los pasillos del hall de los pasos perdidos, ¿no? Es lo que creo, ¿no? Es decir, hay un doble debate técnico, ¿no? Y un control intraórgano. Es parte del juego político de la gimnasia parlamentaria, ¿no? Es parte de la gimnasia parlamentaria de la que poco se habla en la realidad. No, un parlamento con solo el reglamento no puede, por ejemplo, de resolver todos los problemas prácticos que tiene, que en la práctica se presenta en un hemiciclo, ¿no? Puede ser, la dinámica de un hemiciclo es una fábrica de vacíos o lagunas legislativas del reglamento. Pero tienen que resolverse, ¿no? Tienen que resolverse y producir, ¿no? Convenciones, ¿no? O usos parlamentarios, ¿no? Que en nuestra realidad son muy precarios los usos parlamentarios, ¿no? Y luego, en tercer lugar, vemos pues el desafío nacional, ¿no? Es cierto, ¿no? La historia, ustedes leen la historia de la República escrita por Basadre, el bicameralismo, pues parece que no era objeto de cuestionamiento, ¿no? Pero sí es cierto que era un bicameralismo sin un reflejo, ¿no? Que representara los territorios, ¿no? Que esa es la finalidad, ¿no? Por ejemplo, el Senado en los Estados Unidos representa a los estados federados y los representantes lo que hacen está integrada en proporción por los ciudadanos de cada estado, ¿no? A mayor número de ciudadanos, por criterio proporcional, mayor número de representantes. Y en el Senado hay un principio de igualdad que lo rige. Eh, cada estado federado tiene derecho a dos senadores. No importa si sea un estado chico o pequeño, tiene derecho a dos senadores, ¿no? Lo cual, porque por un principio de igualdad y el otro es un principio de proporcionalidad, ¿no? La reforma que se dio, pues, el 2024 buscó superar eh, este vicio de origen, ¿no? Equilibrando ambas cámaras, ¿no? Que era una cámara, ¿no? Con un número de 130 que, bueno, se ha mantenido, pero 130 parlamentarios para la realidad del Perú no se corresponde, ¿no? Que sea esto muy impopular, ¿no? No se corresponde para, digamos, dimensionar, ¿no? El ejercicio de la representación. Somos un país de más de 33 millones, ¿no? Complicado, ¿no? Y luego el Parlamento en sí, como está diseñado, es un Parlamento que es más cercano, está más cerca a un museo que a a un legislativo, ¿no? Para los tiempos de hoy. Es cierto por ejemplo, el Capitolio, pues tiene ya ya tiene 200 años, pero fue pensado siempre a futuro, ¿no? Que es algo muy típico de los anglosajones, ¿no? Pensar las instituciones de cara, ¿no? Al futuro, ¿no? Me parece que está más cercano a un museo, ¿no? Pero bueno, digamos, incluso, ¿no? La logística se ha tenido que ir acomodando, ¿no? La sala de comisiones y todo, han tenido que crear un edificio al lado del Parlamento para poder establecer las comisiones, ¿no?
o en otro edificio remozarlo para las comisiones del Senado. Han tenido, pero están fuera del Parlamento. El Parlamento más que iba a oficinas, e incluso el tercer piso me parece que Indesi, que hay actividad, debería no tenerla, ¿no? Porque es de un material que no sobreviviría a un terremoto de gran magnitud, ¿no? Eh, y luego, pues requiere una clara asignación de competencias, ¿no? Que debe tener, que tiene el Senado, ¿no? Y ambas cámaras tienen competencias distintas, ¿no? Ambas cámaras representan, obviamente, solo una cámara legisla, la otra, pero ambas cámaras fiscalizan. Cámara fiscalizan, aunque el control, por ejemplo, los instrumentos de control de del Parlamento están en manos de la Cámara de Senadores. Pero fíjense que ambos fiscalizan, ¿por qué lo digo? Porque en el debate que hemos tenido ahora por la presentación de la exposición de la política general del gobierno, que hemos tenido, si no me equivoco, el jueves pasado, verán que hubo senadores que pidieron la palabra, ¿no? Y están en la Cámara de Diputados, pero es que el reglamento del Congreso permite que los diputados, perdón, que los senadores puedan, en el caso de esta presentación del gabinete, solicitar, ¿no? Poder intervenir. Recuerden que el artículo 130 dice que hace una exposición en el Congreso, que el Congreso tiene dos cámaras, por tanto los reglamentos permiten que el Senado le pida al grupo de portavoces de diputados que le permitan intervenir, ¿no? Y eso dio lugar a que algunos senadores lo hicieran, ¿no? Cuando no pertenecen a esa cámara, ¿no? Esto se ha estrenado ahora recién, ¿no? Como ya mencioné, por ejemplo, estamos hablando de la reforma del 2024, ¿no? Que instaura el Senado, ¿no? Y la Cámara de Diputados, ¿no? La Cámara de Diputados, como he adelantado, ¿no? Pues ambas cámaras tienen pues una connotación política, obviamente, ¿no? Ambas tienen que ser política. Pero es cierto que la política doméstica, por decirlo así, en lugar de decir eminentemente política, la política doméstica está a cargo de los diputados, ¿no? Porque está integrada, ¿no? Bueno, no cambió el número, 130 parlamentarios, pero que tiene exclusiva, ¿no? Los instrumentos o herramientas de control político, ¿no? Me refiero, por ejemplo, puede invitar a los ministros a las comisiones para que aclaren, ¿no? La marcha del presupuesto, por ejemplo. Pueden interpelar, pueden preguntar antes, ¿no? A los ministros también, hacerle preguntas muy concretas, ¿no? Respecto a llamémosle, también la marcha del gobierno. Las preguntas, digamos, no pueden ser preguntas que te contengan, por ejemplo, datos pues exactos o muy técnicos. Para eso están las interpelaciones. En las interpelaciones, las preguntas en un llamado pliego interpelatorio que se envía, que se entrega con antelación, ¿no? Al ministro, pues tienen que ser preparadas y sí pueden tener pues un contenido más técnico, ¿no? Por otro lado, también tenemos, pueden ver, la facultad de interpelar, ya lo dije, y de exigir confianza, ¿no? Exigir la responsabilidad política, ¿no? Por ejemplo, censurar a los ministros, hay mayoría para censurar a un ministro. Si censurara al primer ministro, se va él y todo el gabinete, ¿no? Si censuro a un ministro de línea, llámese trabajo, de salud, educación, pues tendría que irse ese ministro y tener un recambio en las próximas 75 horas, ¿no? O, por ejemplo, rechazar la confianza que, si bien se aplicaba la cuestión de confianza obligatoria cuando el primer ministro acudía al Parlamento, como lo hizo la semana pasada, hoy en día ya no es una exigencia, ¿no? Entonces, la cuestión de confianza ha pasado a ser lo que devino, ¿no? Con el tiempo, incluso en Europa continental, ¿no? A solo presentarse cuando se sabe que uno va a ganar. Por ejemplo, en España no se presenta desde la época de Adolfo Suárez, ¿no? O sea, los primeros años 80, ¿no? Los principios de los años 80, ¿no? Después no se ha vuelto a presentar, ¿no? Luego tenemos el Senado, ¿no? El Senado, se le ha apodado pues, como la Cámara de Reflexión, ¿no? Y se acordó que sean 60 senadores, ¿no? Electos por distrito electoral múltiple, 30 de ellos, y único los otros 30, como ya lo dije, ¿no? Es esa Cámara la que de una manera revisa, por ejemplo, los decretos de urgencia, ¿no? Por ejemplo,
y tratados, ¿no? Que haya celebrado el gobierno, ¿no? En el extranjero, ¿no? Y los decretos de urgencia que haya, por ejemplo, emitido. Y también tiene la tarea, por ejemplo, realizar la selección, ¿no? De los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? Del Defensor del Pueblo, ¿no? Y del Contralor General de la República. Todo esto, y esto es muy importante, ¿no? Eso termina siendo muy importante para una función que hace el Senado, ¿no? En la práctica, vamos a ver qué ocurre, pero en la práctica, la Cámara de Diputados, si se dan cuenta, es la Cámara, repito, de la política doméstica, ¿no? Un poco de las grandes tensiones políticas se suelen presentar allí, ¿no? De hecho, por ejemplo, la alfombra color concherino, ¿no? O sea, pues sangre, ¿no? No tiene esa connotación, por decirlo así, ¿no? Del fervor, ¿no? Que puede producir. Y la Cámara de Senadores suele ser pues una alfombra azul, ¿no? Como que están la Cámara Alta, ¿no? Está en una posición, ¿no? En donde de alguna manera se puede, en principio, por ejemplo, ser más, en principio, más puntual, ¿no? Para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y Defensor del Pueblo, por ejemplo. ¿No? Yo recuerdo que en una oportunidad, creo que en 2014, creo que fue, los miembros para poder realizar la nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, los congresistas propusieron no dar declaraciones en la prensa para no volver tenso el ambiente y se frustren. Esto, por ejemplo, ya en principio no debería darse porque es la Cámara de Senadores la que se va a ocupar, ¿no? Y tiene un perfil distinto el senador. Aunque hemos visto algo interesante, ¿no? Que el día jueves pasado pues, vimos que un senador hacía preguntas porque el reglamento así lo permite, ¿no? Pero bueno, es algo que tiene sentido porque, bueno, también representan a sus regiones y podría ser, es de interés que hagan mención a este tema, ¿no? Sobre si alguna región del norte, centro, sur ha sido excluida del discurso, ¿no? De la política general, ¿no? Y más, se lo van a reclamar en su región si no lo hacen, ¿no? Luego tenemos, ¿no? La profesionalización, que es muy importante, que es haber renovado otra vez con la bicameralidad la reelección inmediata, que a través de referéndum, a mí en su momento me pareció que iba a ser una locura, ¿no? Poder impedir que los parlamentarios se reelijan, ¿no? Porque en realidad, si se dan cuenta, se reeligen aquellos, o se han reelegido aquellos que han tenido mayor trayectoria. Lo que ocurre es que esta vez la legislación electoral recibió unas reformas lesivas para que, por ejemplo, parlamentarios que han tenido una labor destacada pudieran continuar. Además, han ingresado parlamentarios con 2.000 votos y han dejado de estar parlamentarios que tenían 60.000, ¿no? Por la legislación electoral, ¿no? Entonces, esto ha distorsionado, ¿no? Son cambios que se han hecho que, bueno, además de investigarse, deberían corregirse, ¿no? Porque la idea era que los parlamentarios, en los años 90, 2000, hay gente que ha estado, o fines ya, 27, hay gente que ha estado en el Parlamento siempre, ¿no? Salvo por un periodo muy corto, ¿no? Pero han estado continuamente y eso es un profesionalismo. La clase política pues se profesionaliza, ¿no? Así como en etapa previa, en los partidos políticos en etapa previa, obviamente, en etapa previa, en los partidos la propia democracia interna de los partidos obliga a entrenarse, ¿no? Como en ese oficio, ¿no? El haber sido concejal, hasta haber sido incluso delegado del salón del colegio, ¿no? Delegado de la universidad, representante estudiantil, el haber realizado un trabajo comunitario, el haber participado en una campaña electoral ayudando al candidato y adelantándose para que todo esté listo cuando él llegue para el meeting, conocer de esa manera las autoridades, conocer el Perú, ¿no? Conocer las autoridades locales de cada lugar donde haya ido el candidato. Todo eso, por ejemplo, es muy importante antes incluso de llegar a obtener un escaño, ¿no? Aquí ahora se llega a un escaño ante todo eso, ¿no? Entonces, es que eso no es lo lógico, ¿no? Parlamentarios, o sea, el Congreso, el recinto del Congreso no es una academia donde aprenden, deben tener unos saberes previos antes. Ya lo que es la gimnasia parlamentaria, eso sí, van a tener que desarrollarla, ¿no? En la práctica, ¿no?
Como ven, ¿no? Se está derogando, ¿no? Para la ley 31988, ¿no? Que restablece la bicameralidad, faculta, pues, senadores y diputados ahora a ser reelegidos, ¿no? De manera sucesiva. Pocos años, del año, me parece, fines del 19, me parece que fue o 18, ¿no? Fue las reformas constitucionales que impidieron su elección inmediata y eso, por ejemplo, trajo personas que de alguna manera muchas veces eran de tercera o cuarta línea o improvisadas, ¿no? Que llegaron al Parlamento con las excepciones del caso, ¿no? Y repito, esto no les exime lo que digo de leer el libro, ¿no? Que es para prepararse para el examen. Tenemos, por ejemplo, también que el Parlamento pues exige, ¿no? Vallas realistas, como dice la diapositiva, ¿no? Y partidos territoriales que sean estables, ¿no? En el tiempo, ¿no? Esto adolece de nuestro sistema político, ¿no? O lo que percibimos como sistema político, nuestra realidad política en realidad, ¿no? Nuestra realidad política, nuestra realidad institucional, ¿no? Porque también podía cuestionar el tema de la política, refleja eso. La barrera electoral, por ejemplo, mixta, cose un filtro institucional, ¿no? Es decir, para acceder a la representación parlamentaria, los partidos debían obtener al menos 5% de los votos válidos a nivel nacional, ¿no? Y planteó una alternativa, ¿no? Que si no llegan o los 5% de los votos a nivel nacional, o pueden alcanzar una representación de por lo menos 3 senadores o 7 diputados, ¿no? En más de un territorio, más de un distrito electoral. Si en más de un distrito electoral han llegado a tener, sumando, ¿no? 3 senadores o 7 diputados, no pierden la inscripción, ¿no? Se busca pues mitigar, por tanto, se buscaba el desorden, ¿no? Y atomización del hemiciclo, pero esto no ha ocurrido. Esto no ha ocurrido, lo que se pretendió no ha ocurrido, ¿no? O sea, como digo, un parlamento como en la realidad del Perú, ¿no? Con más de 4 representaciones, complica mucho, por ejemplo, y lo que puede todavía fragmentarse más, ¿no? Si es que los grupos, que recién muchos de ellos han saludado, se conocen cuando llegó al parlamento, pues no se llevan bien, ¿no? Entonces hay algunos que ya vaticinan que algunas bancadas se van a partir, ¿no? Y van a crearse otras bancadas. La valla alta, por ejemplo, que se ha establecido para este tema, pues buscaba estimular que el partido cuente con presencia física y disciplina. En la realidad, solo un partido lo tiene en el Perú, ¿no? Que de manera transversal, ¿no? Con mayor índice de fuerza en el norte que en el sur. Pero esto trae consigo un problema, ¿no? Que la real militancia, ¿no? De los nuevos partidos que han aparecido recién es muy dudosa, ¿no? La real militancia, ¿no? Y a veces la militancia ahí está asociada al candidato, ¿no? A la fuerza que tiene arrollador el candidato, ¿no? Y no tanto quizá las ideas, ¿no? Entonces, eso también complica, ¿no? Complica el dimensionamiento de la ejercicio de la política y sobre todo la democracia interna en los partidos. Luego, sobre las elecciones simultáneas, ¿no? Este efecto arrastre, ¿no? Las elecciones presidenciales, ¿no? Y del Congreso, ¿no? Se realizan conjuntamente, ¿no? El carisma del candidato, ¿no? Presidencial, pues, evidentemente cuando integra también la lista de candidatos presidenciales, puede arrastrar los votos de diputados y senadores porque la gente votaría de manera horizontal, la cédula, no votaríamos por un presidente por un partido, senador por otro y diputados por otro, ¿no? Sino que marcaríamos para que haya un efecto arrastre, ¿no? Más todavía cuando el candidato a la presidencia se puede ser candidato al Senado o a la Cámara de Diputados, ¿no? Para poder de alguna forma lograr ese efecto arrastre de manera más clara, ¿no? Pero repito, la legislación electoral, a pesar que esto se ha permitido, ha sido bastante cuestionable que parlamentarios con 2.000 o 3.000 votos hayan llegado. Y, claro, pues serán pueblos de su distrito electoral múltiple, ¿no? De su región. Y, y parlamentarios con 60.000 votos, 40.000 votos no han entrado. Entonces, eso es, claro, parece que la tendencia, ¿no? El voto, por ejemplo, en el caso de la capital, en Lima, se girarán más votos, pero esto llama poderosamente la atención, ¿no?
sobre lo ocurrido, ¿no? Entonces tiene esto que, pero no dejarlo dormir, sino revisarlo, ¿no? Mejorarlo, ¿no? Recuerden, por ejemplo, que en los Estados Unidos también hubo problemas, pero no por cambios electorales, de reforma electoral, sino porque pareciera como que en algunos casos el sistema ya colinda con lo caduco, ¿no? Es decir, a principios del siglo XXI, tanto el candidato Bush como el candidato Gore en Estados Unidos tuvieron un empate técnico, ¿no? Gore tenía mayor voto universal, ¿no? Pero Bush tenía mayor voto por colegio electoral, ¿no? Finalmente la Corte Suprema, que hace las veces de órgano electoral, dirimió y dijo, bueno, las elecciones son por colegios electorales, gana Bush, ¿no? Pero si sumabas los estados donde había ganado Gore, verías que era mucho más gente la que votó por Gore que por Bush. Entonces, eso eh, empezó a cuestionar, ¿no? El sistema que finalmente sigue igual, ¿no? Pero, eh, bueno, por las tradiciones, ¿no? Pero de todas formas vemos que se presentó, ¿no? Un problema. Ahora tienen otro, ¿no? Los partidos, el Partido Republicano actual, ¿no? O sea, digamos, no pudo presentar un candidato de las filas del partido y volvió a ganar el candidato Trump y ganó las elecciones, ¿no? Me refiero a que no es que sea un militante de toda la vida, ¿no? Sino que es más fácil en Estados Unidos y en Inglaterra pertenecer a un partido tradicional y ganar el escaño que montar tu propio partido por más plata que tengas y lanzarte como que de tu propio partido, ¿no? Que es lo que pasa con nosotros, ¿no? Ross Perot en los años 80 era un petrolero que postuló a la presidencia y fundó su partido, ¿no? Pero bueno, no le fue bien porque la red, ¿no? Y estructura partidaria a lo largo del país, en cada rincón, hasta casi la frontera, es muy fuerte, ¿no? Y eso, por ejemplo, es difícil, ¿no? De alcanzar. Además, el respaldo histórico, ¿no? O sea, en las primeras horas de los Estados Unidos ya hablábamos del Partido Federalista y de Jefferson y el Partido Republicano Demócrata, ¿no? Entonces, cuando fenecieron los federalistas, pues el republicano-demócrata se parte, se divide en dos, ¿no? Y ahí son los partidos que hasta ahora están en su mayoría, ¿no? Bien, todo esto, por ejemplo, nos llevaría, ¿no? A lo siguiente que sí me gustaría a mí destacar, ¿no? En primerísimo lugar, que cuando hablamos del Parlamento, estamos hablando de una realidad que no es negociable en ninguna democracia, ¿no? La democracia necesita un Parlamento. Y la institucionalidad nos llevaría a no estar denostando de él, ¿no? Sino que de alguna forma, si me permiten, el Parlamento es como una fotografía del país, ¿no? O sea, de alguna manera nos estamos viendo a nosotros mismos en la composición parlamentaria, ¿no? Por los distintos perfiles que uno puede observar, ¿no? No voy a detallar porque ya estaría yendo, pero creo que me dejo entender, ¿no? O sea, digamos, eh, nos podemos quejar mucho, pero es un poco el reflejo por las proporciones, ¿no? El reflejo de lo que está ocurriendo en el país y también un reflejo en cierta medida de la impunidad, porque podemos tener representantes de los cocaleros, representantes de la minería informal, cosas de representantes del terrorismo, conflictos terroristas que esto no había, pero están. Y eso es un problema latente que estamos teniendo, ¿no? Yo me permito en la clase, por ejemplo, poder trascender, ¿no? De lo que se menciona en el manual, en el libro, eh, para que más o menos suenen algunas cosas varias cosas que menciona en el texto, ¿no? Que tienen que, bueno, devorar, que tienen que leer, ¿no? Todo esto, por ejemplo, nos lleva, ¿no? Nos conduce, ¿no? A un modelo de parlamentario, ¿no? Que no tiene un perfil surgido necesariamente de las canteras de un partido tradicional. Estamos hablando de un perfil de parlamentario que o viene, por ejemplo, del sector, por lo que veo, ¿no? Puede venir del sector de la academia, o puede ir sector que ha sido, por ejemplo, ministro, o ha sido miembro, por ejemplo, incluso del Tribunal Constitucional, o puede haber sido defensor del pueblo, o es un empresario, o es, digamos, representante, pues, de los pescadores, ¿no? Que no, que está bien, ¿no? Que tiene que de su gremio, ¿no? Eh, pero que no vienen, pues, de una estructura, ¿no? Partidaria, ¿no? Que
represente determinados intereses, ¿no? Que están vinculados a una realidad del país, ¿no? De la cual el país depende, ¿no? Y que sea legal. Entonces, curiosamente, los grupos parlamentarios que yo he visto en los últimos 5 años, que mejor, más de 5 años, que mejor se organizan, son los antimineros, los cocaleros y los filoterroristas. Son los que mejor se han organizado que los partidos que vienen, ¿no? Que son partidos, pues, incluso más tradicionales, que saben de la política, pero de una forma, creo que han logrado, por ejemplo, aprobar normas, ¿no? Que han sido lesivas para el país, ¿no? Y otras se las han podido contener los partidos, digamos, del otro lado, ¿no? Pero repito que la conformación, ¿no? Que tiene actual el Parlamento es una fotografía de lo que acontece, ¿no? O sea, en la realidad política del Perú, ¿no? Hemos acabado los primeros 50 minutos para que vayan a la descanso y nos vemos en la segunda parte que empezaríamos en un momento. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Pasamos, ¿no? A la segunda parte, ¿no? De la exposición, ¿no? Y de la clase. Y vamos nosotros a explicar, ¿no? Vamos a compartir pantalla, ¿no? Nuevamente. Y tenemos nosotros de esta manera, ¿no? De esta manera, esta titulada, ¿no? Régimen interno, organización, funciones y prerrogativas del Congreso, ¿no? Eh, Hoy en día, por ejemplo, eh, son mínimo pues 3 reglamentos los que tenemos, ¿no? Que organiza el Congreso actual, ¿no? Un reglamento del Congreso propiamente dicho, ¿no? Con disposiciones que ayuden a ambas cámaras, un reglamento para la Cámara de Representantes, para la Cámara de Diputados, perdón, y otro reglamento para la Cámara de Senadores, ¿no? Algunos cuestionan que hayan otros reglamentos distintos, ¿no? Pero bueno, o sea, digamos, lo hecho está, se ha optado por esto. Como órgano, por ejemplo, importante, ¿no? De función constitucional, ¿no? Del ciudadano en una comunidad política, evidentemente estamos hablando de un órgano que goza de autonomía, ¿no? Y el Parlamento se da su propio reglamento, no se lo dan, se da su propio reglamento. Por ejemplo, en lo que respecta al Poder Judicial, eso no es así, ¿no? Eh, pero debería ser el Poder Judicial quien lo proponga, aunque lo apruebe el legislativo, ¿no? Y que discutan, ¿no? Y el Ejecutivo también algo así, ¿no? El Ejecutivo también tendría que enviarlo que el Parlamento lo apruebe, no, o sea, aprueba sus propios decretos el legislativo para cierta medida para su operatividad, ¿no? Salvo precisiones que los administrativistas les pueden hacer sobre la materia, ¿no? La autonomía normativa. El Congreso pues aprueba su reglamento con rango de ley, o sea, rango significa posición, tiene la misma posición de un reglamento que la ley, ¿no? Esto lo dice el artículo 200 de la Constitución peruana, ¿no? Lean creo que es, lean la acción de inconstitucionalidad y ahí mencionan las normas con rango, las normas, la ley y las normas con rango de ley, ¿no? Luego, ahora con la bicameralidad, ¿no? Se aprueba pues un reglamento del Congreso, ¿no? Y también el de cada una de las cámaras, como ya dije al inicio de esa segunda parte de la clase. Es decir, se garantiza la autonomía administrativa
y normativa tanto de diputados como de senadores, ¿no? Eh, ya les dije, ¿no? Un senador que decide intervenir, por ejemplo, para preguntar, ¿no? En la exposición del programa de la política de gobierno, el primer ministro y su gabinete, pues tiene que solicitarlo a la Cámara de Diputados, ¿no? Su junta de portavoces, para que le permita, ¿no? De hecho, el presidente del Congreso vieron que dijo la calidad de senador que tiene, entonces pudo intervenir. Luego tenemos, ¿no? Lo que es importante es el servicio parlamentario, ¿no? Hay una figura que ustedes pueden ver en la televisión que está a veces detrás, sobre todo de un presidente del Parlamento que recién se estrena, ¿no? Que es un poco el que lo orienta, ¿no? Sobre lo que tiene que leer en qué momento, ¿no? Y en qué momento tiene que pedirle el reglamento, ¿no? Para poner en orden en la sala hasta que pueda caminar solo, que es el oficialía mayor, el oficial mayor del Congreso, ¿no? Titular de la oficialía mayor del Congreso, ¿no? El servicio parlamentario, pues, se organiza como una entidad única, ¿no? Dedicada al servicio de todo el cuerpo legislativo, ¿no? ¿No? Entonces es como el gran administrador, sí, aunque tiene un gerente, pues el Parlamento tiene un gran administrador, ¿no? Que es y tiene, pues, suelen tener una figura de perfil bajo, ¿no? En la realidad, ¿no? Aunque algunos de ellos que han sido oficiales mayores a veces están en los programas de televisión del prime time de la noche, ¿no? Y los entrevistan para dar sus opiniones. Curiosamente, en el Perú no hay un derecho parlamentario tan desarrollado, ¿no? Aunque, por ejemplo, ya hay libros, ¿no? Ya hay libros, ¿no? Un muy buen libro es de derecho parlamentario, ¿no? Se me ha ido el nombre del, de su autor, ¿no? Pero ya hay un buen libro, ¿no? Y luego a principios, en los años 90 también otro, pero fue, pues, por ejemplo, un ensayo este, prematuro, pero valioso, ¿no? Pero valioso, ¿no? Eh, Delgado Gembes, por ejemplo, este es el último libro de hecho parlamentario, ¿no? Que recomendaría, ¿no? Creo que la editorial de la Universidad San Ignacio de Loyola lo tiene, ¿no? Pero claro, para un parlamento unicameral, ¿no? Entonces tiene que preparar la segunda o tercera edición de su libro, ¿no? Y luego, pero es visto y redactado por alguien que ha sido oficial mayor, ¿no? En su momento. Luego, la dirección técnica también recae en la dirección técnica del oficial mayor del Congreso en cada cámara, ¿no? Y se asegura la operatividad técnica también del Parlamento, ¿no? Sin quebrar tampoco la unidad que tiene que tener esa institución. Es importante que sean puestos en realidad, que sean longevos, ¿no? Que sean bastante longevos en el tiempo para poder dominar, ¿no? O, por ejemplo, pues hemos tenido, ¿no? En Banco Central de Reserva, aunque es atípico que eso ocurra, tenemos un mismo director, pero en el Parlamento con mayor razón, ¿no? Ahí sí debería ser un oficial mayor que dure mucho más tiempo, pues, y que pueda de alguna manera también hacer lo suyo, ¿no? Como para poder fomentar que se puedan establecer usos parlamentarios, ¿no? De hecho, consuetudinario entre las lagunas, ¿no? Es una labor que a lo mejor esa dimensión no hemos llegado en el Perú, y porque tampoco el oficial mayor tiene tiempo para hacerlo, porque puede ser, incluso vive una época también que entró una discusión, ¿no? Y se le echó la culpa al oficial mayor y se le retiró, ¿no? Se le hizo renunciar, ¿no? Eh, Luego tenemos la comisión permanente que ha vuelto a tener los estándares que tenía hasta antes de ingresar a la unicameralidad con la Constitución 93, ¿no? La comisión permanente no es una cámara, es una comisión que opera cuando el Congreso está en receso. Cuando ambas cámaras del Congreso están en receso, entra a tallar la comisión permanente integrada por senadores y diputados. Entonces, y es la que mantiene la continuidad, ¿no? Para que no haya un vacío de poder. ¿De acuerdo? Está compuesta, ¿no? por el número proporcional al número que tienen los senadores y diputados. Por tanto, la Cámara de Comisión Permanente tendría más número de diputados porque son 130 que senadores, pero de una conformación proporcional, ¿no? Y evitaría el vacío de poder, ¿no? No es una mesa de partes, pero evitaría, tampoco suple el Parlamento, pero digamos, el Parlamento no es que se vayan de vacaciones y cierren la puerta y acá en la legislatura cierren la puerta y no hay nadie, no, 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 hay una, que sigue habiendo actividad, ¿no? Funciona
únicamente durante el receso de ambas cámaras legislativas, ¿no? Esa era la naturaleza. Para muchos le parecerá raro, porque la comisión permanente, bajo la Constitución 93, tenía atribuciones de una Cámara, ¿no? Tenía atribuciones de una Cámara de Diputados y de senadores, ¿no? De diputados porque iniciaba los procedimientos para una acusación constitucional, de senadores porque quien decía la acusación era el pleno, ¿no? De la acusación que haga primero la comisión permanente, ¿no? Eso ya no es así, ¿no? O, por ejemplo, la ratificación del Banco Central de Reserva, el director, pues eso era la comisión permanente, ahora ha vuelto al Senado, ¿no? Todo eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Todo lo que se hizo, ¿no? Por ejemplo, se podía disolver el Parlamento al Pleno, pero no la comisión permanente. Eso es lo que quedó de lo que era antes, ¿no? Y lo que es ahora, que el Senado es indisoluble. Si se cumple la condición del artículo 134, se disuelve el diputado, pero no se puede sobre la Cámara de Senadores, ¿no? Entonces se mantiene con sus competencias, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces hablamos de la autonomía normativa, hablamos del servicio parlamentario y hablamos de la comisión permanente que vuelve a su naturaleza, ¿no? Yo diría que antes era antinatural esa comisión permanente que parecía una cámara y no era una cámara, no era una cámara, ¿de acuerdo? De hecho, hubo una época en que pareciera cuando entre el año 95 y 2000 no hubo una mayoría importante del Parlamento, más se reunía la Cámara, la comisión permanente que el Pleno, ¿no? Se hablaba del plenito y se hablaba del Parlamento chico, ¿no? Porque más se convocaba, ¿para qué? Mientras menos gente mejor, ¿no? Eso no es la idea, ¿no? Y que no debe volver a repetirse, ¿no? De hecho, no volvió a repetirse. Luego, el Congreso de la República ejerce tres funciones esenciales e inderogables, ¿no? Cierto, ¿no? O sea, la más importante de todas es la representación, aunque le llamemos legislativa la representación, porque en ella subyacen o el fundamento de las otras dos. El legislativo legisla porque representa, ¿no? Y controla, fiscaliza porque representa. Exige responsabilidad política porque representa. Entonces, esa es la idea, ¿no? eh, Dar, interpretar, modificar o derogar leyes de conformidad con la Constitución es una labor, ¿no? que tienen, por ejemplo, los diputados, ¿no? El Ejecutivo pues, puede legislar por delegación de facultades que le haga la Cámara de Diputados y en eso está el gobierno en la actualidad, ¿no? En todo eso es importante en el curso, ya lo harán en la vida, pero siempre que puedan ustedes, ¿no? Desde el teléfono, porque se puede ahora, revisar, ¿no? Las páginas políticas también de todo el periódico, pero bueno, para este curso las páginas políticas o lo que se está hablando sobre el tema, ¿no? Porque entran en juego muchas instituciones que en la práctica, que incluso para la asimilación del curso, no ahora, sino en la vida, les va a ayudar, ¿no? También cuando se cometen errores, ¿no? Pueden advertirlos, ¿no? Luego el Ejecutivo legisla por delegación, ya lo saben, decreto legislativo, decreto de urgencia, instituciones extraordinarias, económicas y financieras, ¿no? Con cargo de cuenta al Congreso, a la Cámara, ¿no? Al Senado. Luego la representación subyace, ¿no? En canalizar las demandas y reclamos de las circunscripciones, ¿no? Es importante, ¿no? O sea, el parlamentario se debe, ¿no? A sus electores, ¿no? No hay un mandato imperativo para que los electores digan lo que el parlamentario debe hacer, pero si quiere ser reelecto, pues sabe que especialmente esto se da con los parlamentarios de regiones, ¿no? Están muy presionados por sus regiones, ¿no? Presionados por ejemplo, el presidente regional, presionados por el alcalde regional que necesita, por ejemplo, respuestas, ¿no? Esas luces verdes, ¿no? Para poder ver avanzar, por ejemplo, los proyectos que pueden haber enviado al Ministerio de Economía, ¿no? A Transportes y Comunicaciones para que las cosas avancen. Por ejemplo, cuando se ha anunciado, por ejemplo, para Piura, ¿no? O provincia se ha anunciado hasta metros, todo eso va a demandar el concurso no solo del gobierno, sino del gobierno regional, de los parlamentarios de ese gobierno, para poder impulsar, para poder lograr acelerar los trámites, ¿no? Ahí todos concursan, ¿no? Luego, ¿se requiere el deber legal de los representantes de acudir periódicamente ante su electorado? Claro, ¿no? Hablan de la semana de representación, ¿no? Pero sí es importante, por ejemplo, que fíjense que no existen oficinas eh, descentralizadas, ¿no? Son oficinas que el parlamentario en todo caso alquila, ¿no? Para poder reunirse con la gente, ¿no?
pero deben tener en todo caso, bueno, en Inglaterra, por ejemplo, creo que hay un tren debajo del Parlamento Británico de Westminster, donde el parlamentario termina y se va a sesionar, pero claro, Inglaterra no tiene el tamaño del Perú, pues se vuelven en tren, ¿no? No nos quedemos con la idea en que los parlamentarios están las 8 horas o 24 horas del día sentados en ese escaño, ¿no? Allí van a sesionar cuando hay reunión de pleno, ¿no? O incluso pueden bajar si no les interesa para hacer quórum y luego irse. Pero en realidad el trabajo del parlamentario muchas veces está fuera del Parlamento, muchas veces está en su oficina, en su despacho, ¿no? En las reuniones, en salas especiales, ¿no? Y cuando llegamos al pleno, en el pleno incluso ya saben todos ya tienen una agenda de los proyectos de ley que se van a debatir. Entonces ya está enterado y ya hay una reunión partidaria para saber cuáles van a apoyar y cuáles no. Entonces todo en el pleno, todo no hay sorpresa para nosotros, pero para ellos no hay, ya saben qué proyecto va a prosperar y cuál no, ¿no? Salvo cuestión de último minuto, ¿no? Y esto se suele dar, o de último segundo, ¿no? Que esto se puede dar cuando se da la votación de magistrados para el Tribunal Constitucional, defensor del pueblo, hay algunos, si no hay operadores políticos rápidos, a lo mejor la votación cambia en un instante. Esto pasa aquí, pasa también en la OEA, ¿no? Cuando nombran a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así puede cambiar, ¿no? Esta última vez ocurrió, ¿no? Los votos que ya no decide quién, pero los votos que deben ser dirigidos para un país fueron dirigidos para otro, ¿no? En la segunda votación, ¿no? Y eso no estaba previsto. Recuerden que en diplomacia tú acuerdas con un país para intercambiar votos, ¿no? En la primera vuelta, ¿no? Pero tienes que cerrar la segunda vuelta, porque en segunda vuelta está liberado el país y vota por otro, ¿no? O sea, yo acordé contigo en la primera vuelta, pero no en la segunda. Eso es parte de, ¿no? Tenemos luego la función de control político y también funciones especiales, ¿no? Que es algo que los parlamentarios tienen que hacer y que yo noto que al menos, por lo menos, desde el punto de vista mediático no hacen, ¿no? Y a veces se dedican a comentar lo que dijo un ministro de manera desafortunada, o discuten cierto contenido del debate, discuten lo que un ministro está haciendo bien o mal, discuten el nombramiento de determinado ministro. Lo que tiene que hacer el parlamentario también diariamente es vigilar la legalidad y el destino del presupuesto público, ¿no? Tiene que estar, los presidentes de la comisión tienen que saber si, por ejemplo, transporte está gastando diariamente el dinero. O sea, cuando el dinero vuelve y no se lo han gastado y vuelve, por ejemplo, las arcas del Estado, pues no la han agotado, esto debería ser criticado, ¿no? Porque significa que el próximo año a lo mejor van a recibir menos. Y debería ser criticado y advertido con el parlamentario antes que esto ocurra, ¿no? La Contraloría le corresponde saber si se ha gastado bien, ¿no? Al parlamentario también, obviamente, pero tiene que ver si los gastos son adecuados, ¿no? De eso se trata. Y eso también vemos en el Parlamento que no, todo parlamentario, por tanto, en su oficina tendría que contar con un contador especializado, ¿no? Contador público especializado, ¿no? Contar con gente que incluso haya elaborado en la Contraloría y que pueda detectar algunos signos, ¿no? De desviaciones que los quienes han pasado por la Contraloría tienen ese sesgo, ¿no? Tienen esa habilidad, esa agudeza, ¿no? También, por ejemplo, luego lo que no debe ser ordinario es, pero se presenta pues como una especie de momentos de crispación, es cuando se exige responsabilidad política al gabinete, ¿no? Entonces ahí uno empieza a ver y a contar, buscar votos y contar votos, ¿no? Esto es una atribución, como ya les dije, exclusiva, ¿no? De la Cámara de los Diputados, ¿no? Es una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados que hay que tenerla, por ejemplo, en cuenta, ¿no? El Senado, por ejemplo, repito, ¿no? Entre sus funciones está elegir a los altas autoridades, ¿no? Que luego pues podrían ser sometidas a una acusación constitucional, siempre que la Cámara de Diputados termine y determine que sí hay que hacerlo y le pida al Senado, pues, eh, digamos, votar a favor o en contra de esa acusación de personas que él nombró. Y el Congreso pues ejerce el control constitucional vertical eh, de pesos también y de contrapesos, ¿no? Un control constitucional también vertical, o sea, es decir, también hay que tener en cuenta que el Congreso, un poco los congresistas, tienen también que fiscalizar cómo se gasta el dinero de las regiones, ¿no?
Las regiones no tienen un parlamento, no tienen se negó la idea de lo que llamaron asambleísmo, pero la región no tiene un parlamento, ¿no? Entonces, el parlamentario que representa a las regiones tiene que también ver, ¿no? Si se está gastando adecuadamente el dinero regional, para advertirlo en su momento, ¿no? Saber, se ha ido a gastar esto, o sea, se da todo en gasto corriente, pero luego no están haciendo las obras de agua, infraestructura, ¿no? O ver que no se mueven, ¿qué pasa? Ya pasó, no se mueven, ¿no? No digo que vaya a la televisión inmediatamente, pero sí tener una primera instancia en la cual tenga que supervisar de que se estén de alguna manera logrando, o preguntar si en economía han llegado los proyectos o no han llegado, ¿no? O sea, hacer una mosca en el oído, ¿no? Eso tendría que ser, ¿no? Esa es la fiscalización, ¿no? No necesariamente salir en televisión la primera vez, es ya cuando ya llegamos a un punto en que esto hay que denunciarlo, ¿no? Hay que denunciarlo porque vemos sí que no están respondiendo a lo, a lo que debería, ¿no? Es ser un gobierno regional, ¿no? O un ministerio. Y luego, pues, el Congreso ejerce el control constitucional, repito, ¿no? Vertical, ¿no? Y los pesos y contrapesos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de exigencia de responsabilidad política, hablamos de moción de censura y rechazo de cuestión de confianza, ¿no? Ya cuando es cortar con la relación con el ministro, simplemente se va censurado o le rechacé la confianza que me pidió. Pero cuando hablamos de control político, hablamos de lo voy a invitar, lo voy a preguntar, lo voy a interpelar, ¿no? No se sigue ese orden, desgraciadamente. No se sigue en ese orden. De todas ellas, creo que la más popular es la interpelación, porque incluso es televisada muchas veces. Ya para esto, pues también el Congreso cuenta con un canal, ¿no? Para poder, incluso de YouTube, para poder seguir, ¿no? Las audiencias sobre las interpelaciones. Pero lo cierto es que, digamos, de las interpelaciones se crea una praxis que es pasar a tener interpelaciones y se busca censurar, ¿no? Y son instituciones que son independientes, ¿no? Pues se han hecho como una dependiendo de la otra, ¿no? O consecuencia de la otra, ¿no? No es así, ¿no? Pero invitaciones, preguntas, interpelaciones son parte del control político, ¿no? eh, Mención de censura, rechazo, cuestión de confianza es exigencia de responsabilidad política, ¿no? Luego, cuando hablamos de incluso check and balance, para mí está más cercano los pesos y contrapesos, cuando, por ejemplo, el Parlamento legisla, pero el presidente promulga, ¿no? El presidente podrá hacer observaciones, pesos y contrapesos, ¿no? eh, si quiere hacer jugar, que no debería, el Poder Judicial, pues el Parlamento legisla, pero el Poder Judicial puede inaplicar una norma porque considera que es inconstitucional. Si quiere hacerlo jugar, ¿no? Eh, de alguna manera, por ejemplo, también, si el presidente firma un tratado, hizo un tratado sobre derechos humanos o obligaciones financieras del Estado, o aspectos territoriales, tiene que ser, afecta a la soberanía, tiene que ser ratificado por el Senado. Y esa ratificación con el Senado, pues también es un pesos y contrapesos, ¿no? ¿Por qué? Porque la democracia es un gobierno de las mayorías, pero que respeta a las minorías, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Si no, estaríamos dando un cheque en blanco a quien gobierna, ¿de acuerdo? Entonces, no hay que asociar a la democracia, o concretamente desde el Parlamento, como un reloj pues, de arena, ¿no? No, es que la democracia y la labor parlamentaria tiene sus tiempos, ¿no? Pero esos tiempos ya tienen que respetarse, ¿no? Pero siempre es bueno, por ejemplo, y esta es la función de la mesa directiva, y es que los temas de agenda no se queden colgados, ya activar, ¿no? Ejemplo, si toca cambiar el defensor del pueblo, la mesa directiva tiene que plantear fecha y hacerlo, ¿no? Con los grupos parlamentarios, esto tiene que salir porque esto está, no dormirse, ¿no? Porque es fácil dormir los temas, ¿no? Eso está clarísimo, ¿no? Este control político que asume en exclusiva, ¿no? La Cámara de Diputados, pues vemos, por ejemplo, y volvemos, ¿no? Con la interpelación, que es un examen técnico, ¿no? Repito, por ejemplo, que también están las invitaciones, que es un invento peruano, ¿no? Doctor Roberto Daniel Villar, que para descanse parlamentario, profesor de constitucional, especialista en derecho parlamentario, ¿no? Por su oficio, nos decía, ¿no? Que
las invitaciones llegaron y era lo que más utilizaba, él los propuso y era lo que más utilizaba que las preguntas y las interpelaciones, porque tenían menor visibilidad, ¿no? O sea, no, dices interpelación y ya la prensa y todos están pendientes, ¿no? De que el Pleno va a estar al frente y va a interpelar, va a preguntar al ministro, ¿no? Unos dicen que es una especie, pues, vista como un examen, ¿no? Te dan las preguntas antes y tú las desarrollas, ¿no? Pero no deja de ser un momento de tensión, ¿no? Las preguntas, por ejemplo, no son televisadas, ¿no? En comisión, las invitaciones también, ¿no? Pero quizá la interpelación se ha convertido en una especie de paso previo al intento de censurar, ¿no? Aunque no prospere la censura, sino es un intento de querer desaprobar, ¿no? Al ministro, aunque no lo llegues a censurar. La moción de censura, por ejemplo, que está en el Perú de la Constitución de 1920, como dije, es un mecanismo de exigencia y responsabilidad política, ¿no? Se requiere, pues, para ser tramitada la firma de no menos un cuarto de un número parlamentario, ¿no? Los 130, ¿no? 25%, ¿no? Y luego la mayoría absoluta, ¿no? Para su debida aprobación. Esto, la mitad más uno, ¿no? Para su debida aprobación. Y esto obliga pues a dimitir, ¿no? A los ministros que han sido censurados y otorgar un plazo de 72 horas para nombrar al siguiente, ¿no? Esto se puede saber porque de alguna manera los operadores políticos, los parlamentarios, empiezan a darse cuenta si los votos se reúnen o no. Hay votos o no hay votos para censurarlo. Cuando hay votos, a veces el ministro prefiere renunciar antes para no pasar por el trance, ¿no? De la moción de censura. O, en lugar de la y si te va a ser interpelado y puede ser censurado después, decide pues pedir ser invitado al Parlamento, habla con los parlamentarios y sale y sostiene que al salir dejó su carta de renuncia al presidente de la República, ¿no? Entonces, y evita todo lo demás, ¿no? Esto depende pues de los estilos, ¿no? Parlamentarios. De hecho, por ejemplo, a veces ocurre con personalidades muy fuertes, ¿no? Casos en que el ministro quería renunciar y el presidente no le dejó, no le parecía, ¿no? Y no obstante, el ministro fue censurado, ¿no? Y es que al presidente nadie le renuncia, según decían, al presidente nadie le renuncia, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, es visto también como los ministros como un fusible, ¿no? Como un fusible. Digamos que a esa práctica hemos llegado, ¿no? Y luego las comisiones de investigación, pues eh, también ante casos, por ejemplo, bueno, la dinámica del Parlamento, pues tiene que abarcar para la legislatura, para revisar los proyectos de ley, para fiscalizar, el día tiene 24 horas para todos, y hay ciertos casos con gran complejidad que necesitarían pues una comisión que investigue. Por ejemplo, el caso de Lavajato fue una comisión en paralelo la que investigó las causas. Antes el caso de Lavajato fue la comisión PARI, del apellido del presidente de la comisión, que hizo un informe que lo archivaron, pero un informe que ya había dicho que esto iba a estallar, ¿no? Irregularidad, hasta que estalló en Estados Unidos y rebotó acá, y el informe PARI incluso luego lo comprabas en las librerías, pero esto no lo habían escondido. Pero las comisiones de investigación tienen su importancia y ayudan a especializar, ¿no? Ayudan a especializar. Antes esto quedaba más, ¿no? Habían parlamentarios en los 80 que estaban en la Comisión de Educación, porque bueno, habían sido ministros, y estaban en la Comisión de Educación y pues se especializaban, ¿no? De hecho, cuanto debate había sobre ese tema, pues el representante estrella era el miembro del presidente de la comisión, ¿no? Que estaba empapado de los temas, ¿no? Lo que no me gusta mucho es cuando dicen que hay comisiones mejores que otras, ¿no? Eso no debe ser así. Todas las comisiones tienen su grado de importancia, ¿no? ¿No? Para la marcha del Estado, porque todas tienen que hacer, todas tienen que, las comisiones, tienen que, cada ministerio tienen que velar porque, por lo mínimo, que el presupuesto se cumpla. Y a la vez que cuando investigan o fiscalizan el presupuesto, ya están haciendo eso, fiscalizar, cumpliendo con su labor. Y si hay trabas, hay que ver la manera de regular o ver la manera de proponer normas que mejoren. Estar ahí en sintonía, ¿no? Las comisiones de investigación sí, de alguna manera buscan
en cuerda separada, ¿no? Desatorar temas que pueden ocupar mucho tiempo y es conveniente delegárselo a un grupo de parlamentarios, ¿no? Que en realidad es una labor de 24 horas, o sea, no, estos trabajos no son de 8 horas de estar sentado y me voy, yo soy dentro a las 9, me voy a las 5, en realidad no lo es, ¿no? No lo es, no lo es. El Senado pues ejerce la designación de altos funcionarios, ¿no? ¿No? Y también pues hay un control normativo, ¿no? Esto se va a estrenar ya a partir del próximo año, que vence los periodos de 6 miembros de 7 del Tribunal Constitucional, ¿no? Y también del Defensor del Pueblo va a ocurrir, ¿no? Luego hay que, de 5 años, ¿no? Luego también pues designar al Contralor General de la República y ratificar al presidente del BCR, ya acaba de hacerse con el BCR, por ejemplo, Julio Velarde ya se ha hecho. Luego ejercer el control político, ¿no? También de los decretos legislativos, decretos de urgencia y tratados. Es propio, por ejemplo, el Senado, ¿no? El Senado busca, por ejemplo, ese control normativo, ¿no? Que me dice control normativo está en si viola o no viola la Constitución. Un decreto de urgencia, pues se da cuenta al Senado, el Senado tiene en su Comisión de Constitución y Reglamento, pues verificar si es que está siendo o no conforme o no con la Constitución. El decreto legislativo, si se ha dictado conforme a la materia y durante el tiempo fijado para que sea expedido, también. Si los tratados, por ejemplo, no van contra la Constitución, hay que advertirlo. No hay un artículo de la Constitución que establece qué pasa cuando el tratado está en contra de la Constitución. Allí, a través de una ley, si hay voluntad para aceptar el tratado, pero es contrario a la Constitución, habría que, si hay voluntad política, aprobar una ley que busque armonizar el contenido de la Constitución con el tratado, ¿no? Y el tratado con la Constitución, para que no haya contradicción, ¿no? Que fue de alguna manera lo que hizo España para poder ingresar a la Unión Europea. En el caso de Perú, si no hay voluntad política, el tratado no se puede firmar. Luego, aprobar por la tregua institucional el cese o la acusación contra altos cargos públicos, ¿no? Por ejemplo, al presidente no se le puede acusar durante su mandato, salvo por casos muy puntuales que ya son inevitables. Un presidente que traiciona a la patria, no voy a esperar a que termine los 5 años. Un presidente que no quiere que haya elecciones, como ha pasado con Nicaragua, que el presidente de Nicaragua ha dicho Ortega ya no van a haber elecciones democráticas, no, pues eso es una acusación constitucional durante su mandato, ¿no? O un presidente que obstruye, por ejemplo, la labor de los organismos electorales también, eso tampoco, ¿no? O un presidente que disuelve el Parlamento con el ejército sin haberse ni siquiera producido la condición del artículo 134, ¿no? Es si esto es insostenible, ¿no? Pero para todo lo demás hay un aforo presidencial temporal que goza el jefe de Estado y jefe de gobierno de su mandato. ¿Para qué? Para blindarlo. Esto no lo tiene el presidente de Estados Unidos, pero en el Perú ha sido necesario, ¿no? Porque la experiencia, ¿no? Durante la República y los golpes de Estado, ¿no? Han dado lugar, o inestabilidad de los presidentes han evitado, pues, construir una figura que los blinde, ¿no? Lo que ocurre es que la pieza clave está en que quien es elegido presidente, a margen de su expertise, su performance como jefe de gobierno, sea una persona proba, ¿no? Para no llegar a estas situaciones que hemos vivido en los últimos años. Entonces, tiene que ser una persona proba. Ya luego que tenga mayor o menor performance, que le vaya bien, eso no es secundario, pero es primario, pero bueno, o sea, uno lo tiene pues que, al menos, ¿no? Si los ciudadanos no se dan cuenta, pues, qué tanto sabe o no sabe, bueno, en muchas ocasiones para darse cuenta, pero si aún así, por lo menos darse cuenta que es una prueba. Y aquí la prensa también tiene que intervenir. La prensa tiene que intervenir. Uno mismo también tiene oportunidad, ¿no? Hasta de googlear, ¿no? Y darse cuenta, ¿no? O sea, uno, como funcionario público, uno tiene que llenar un conjunto de documentos, ¿no? Que prácticamente desnudan, ¿no? Su vida financiera, ¿no? Y también si existen también su vida personal y social, ¿no? Con temas si hay o no conflicto de intereses, ¿no? Esto lo tiene la Contraloría, ¿no? Para todo funcionario público, ¿no? Luego, sobre el régimen de mayorías calificadas, ¿no? Sobre el régimen de mayorías calificadas, eh, recordemos que el Senado cuenta con 60 senadores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para la vacancia presidencial, pues se necesitan los 2 tercios de cada cámara, ¿no? De 130 diputados y de 60 senadores, ¿no?
En el caso del Senado estamos hablando de 40 votos, ¿no? Elección en el caso de los diputados, un 87. La elección de magistrados también son 2/3 del número de senadores, ¿no? Que son 40 votos, ¿no? En el caso de la vacancia se aprobó por las dos cámaras, solo por los senadores. La remoción de miembros de la Junta de Justicia también son por 2/3, ¿no? Es lo que se conocen que son mayorías calificadas, ¿no? Mayoría absoluta, mitad más uno, ¿no? Mayoría simple de los parlamentarios que están presentes y hacen quórum. Mayoría calificada depende de un número determinado, ¿no? Número determinado. ¿Por qué? Porque requiere un mayor consenso, demandan un mayor consenso. Vacar un presidente, pues tiene que mandar un mayor consenso, ¿no? Entonces, ahora mismo, ¿no? Lo que hemos atravesado, ¿no? Con la Cámara unicameral, que, que de un presidente sin bancada, pues abrió la caja de Pandora y fue interminable, ¿no? Y hemos tenido varios presidentes vacados, ¿no? Ahora con la Cámara doble, pues se buscará mayor reflexión, ¿no? Eh, Hay maneras, ya lo veremos en el Ejecutivo, hay maneras de poder bloquear un presidente que se encuentra en una situación que la vacancia, por ejemplo, podría ser perjudicial, pues sí la hay, ¿no? Porque todo acto del presidente es nulo si carece de refrendación ministerial, ¿no? La idea es que el Parlamento, que tiene mayoría para vacar, no lo vaque, pero le dice al presidente que sí tiene mayoría para censurar a su primer ministro, ¿no? Y si fuese necesario, lo censuraría para que nombre uno, pero que tenga exigirle que tenga las condiciones, ¿no? De confianza que le dé a la Cámara, o a las cámaras, para garantizar, por ejemplo, un buen manejo. Al presidente, pues, queda casi limitado en la praxis, ¿no? Como jefatura de Estado, no se le refrenda nada, por tanto, todo acto es nulo, y se logra. Esto pudo haberse hecho, pues, antes de la vacancia de Martín Vizcarra, ¿no? Pero esto abrió la caja de Pandora, ¿no? Un poco también lo mediático, ¿no? Y también la experiencia, pues, de un parlamento que eran la mayoría no tenía experiencia parlamentaria, porque fue el parlamento que surgió tras la disolución inconstitucional del Congreso, ¿no? Y luego, pues, la ratificación del presidente del BCR nuevamente, ¿no? Todo esto, por ejemplo, también requiere un conjunto, ¿no? de votos, ¿no? Que se tienen que sumar, ¿no? Esta reforma, esta bicameralidad trae consigo, pues, eliminar, ¿no? El voto de investidura obligatorio. Investidura le llaman el reglamento parlamentario, le llamaban, pero anterior. Pero en realidad, para hablar de investidura, decimos que el primer ministro, una vez nombrado, pues el presidente, pues, bueno, es cierto que nombra su gabinete, pero en Europa, si no es investido, como pasa en España, por el Parlamento, el primer ministro no puede nombrar a ningún ministro hasta que no sea investido. En el Perú sí, ¿no? Pero en el Perú lo que se busca, pues, de alguna manera es que el presidente, pues, con esta exigencia que había, ¿no? De lograr, eh, de presentar obligatoriamente una cuestión de confianza del Pleno cuando expone su política en el gobierno, era que el presidente de la República pueda nombrar a un primer ministro que pueda tener las simpatías del Congreso, ¿no? Iniciales, ¿no? Es su primer autocontrol, ¿no? Pero claro, esto no iba acompañado por el sistema electoral que configura parlamentos que impiden o que restan la posibilidad de una gobernabilidad normal, ¿no? Porque se fragmentan mucho, ¿no? O sea, el sistema legal tendría que llegar a formar a cuatro partidos, ¿no? No estamos hablando de una afectación a la representación política. En otras latitudes hay partidos que han desaparecido, han sido por otros, pero yo creo que cuatro partidos deberían ser organizados, se mantengan en el tiempo. Lo que ocurre es que también esto de las militancias, ¿no? El de pertenecer todavía o vamos a un extremo, que son partidos que parecen casi una religión, o vamos a otros que, digamos, están sostenidos por un líder o lideresa, ¿no? Pero que no se sabe que cuando falten, ¿quién va a continuar? Más ha pasado lo segundo que lo primero, ¿no? Lo primero también ha ocurrido, ¿no? Y partidos que un partido político que es casi una religión, ¿no?
que casi es una religión, ¿no? Pero, repito, ¿no? A veces creo que el mundo anglosajón no necesariamente están compuestos de estos elementos, ¿no? ¿Por qué? Porque son países bastante pragmáticos, ¿no? Son países de culturas bastante pragmáticas, ¿no? Entonces creo que eso es importante, porque la orfandad política de alguna manera en el mundo, esto es mundial, ¿no? O sea, las personas que yo he podido ver, por ejemplo, en la política peruana, perdón, antes y en la internacional en los años 80, hoy no existe. Hemos tenido un presidente de Estados Unidos que ha sido pues un actor de cine, no muy bueno, pero fue Reagan, pero fue un buen presidente. Una primera ministra que fue Margaret Thatcher en la misma época, que cambió su país, ¿no? Un ministro, un canciller, primer ministro de Alemania, que fue Helmut Kohl, que no solo pudo sostener la Unión Europea, sino que de alguna manera pudo sostener la Unión Europea a la vez que unificaba Alemania, ¿no? Tras la caída del muro de Berlín. Hemos tenido también un presidente francés, François Mitterrand, ¿no? Que también tuvo una importancia, ¿no? En su momento, ¿no? Y que supo también, a la vez que era una voz del mundo, pudo también eh, consolidar el semipresidencialismo francés, ¿no? Ante una pérdida mayoría que lo obligó a cohabitar con Jacques Chirac, ¿no? Que era de derecha, y Mitterrand era de izquierda, ¿no? Entonces, ese conjunto de personas fue como una alineación de planetas que hoy en día es muy difícil de encontrar, ¿no? Cuando repaso quiénes ocupan esos puestos, ¿no? En mayor o menor medida, no digo nombres, pero es lo que puedo decir. La orfandad política es mundial. Acabo de leer, por ejemplo, que Charles de Gaulle en Francia, quien aprobó la actual constitución francesa, no gastaba ni un centavo del Estado en cosas personales, no se lo pagaba él, ¿no? Como debe ser, ¿no? Y él decía, si no es público, es privado, y si es privado, lo pago yo, ¿no? Y era muy, digamos, detallista en ese sentido, ¿no? Y si sentía en duda que había gastado más, él devolvía su plata. Pues un poco la ejemplaridad, bueno, eso ya casi no hay. Eso digo casi porque un elemento de esperanza, ¿no? Pero esto mundialmente, digo, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Del animal político, ¿no? Sobre la comparecencia, pues efectivamente el primer ministro ha pasado el jueves pasado, ¿no? Junto con su gabinete en pleno, concurre ante la Cámara de Diputados dentro de los 30 días de asumir el cargo, ¿no? Como vimos, el primer ministro Galarreta, titular del Consejo de Ministros, expone, ¿no? Y debate de manera obligatoria la política general del gobierno que implementar bajo su dirección y las principales medidas que requiere su gestión. O sea, iba a pedir ya tiene que pedir las facultades legislativas y decretos legislativos, ¿no? Y en tercer lugar, ya no se exige la cuestión de confianza. Entonces, eh, ¿qué hubiera pasado ante un parlamento que no tiene mayoría el gobierno y que hay muchos grupos radicales? Pues está en veremos si es que le van a dar o no le darían o no la confianza, ¿no? Pero le van a dar o no los decretos legislativos, la facultad, a lo mejor con restricciones, ¿no? Y creo que para eso tendría que formularse tales el decreto legislativo que sean realmente lo que se necesita para lo que necesita que ese fenómeno del niño, cosa que no te pueden decir que no, pero no bajo la retaguardia, colocar materias que realmente en ese momento no son, no, te van a decir que no, ¿no? Entonces creo que eso es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Luego veamos que los parlamentarios tienen pues unas prerrogativas, ¿no? Tienen unas prerrogativas que son muy importantes para su gestión y algunas han disminuido, ¿no? Con las reformas que se hicieron en el 2019, ¿no? La inviolabilidad e inmunidad, ¿no? Protegen la función, ¿no? La función representativa, ¿no? No hay que verlo como unos atributos personales. Siempre que recae una persona, pero es un privilegio, pero por la función que se está ejerciendo, ¿no? El artículo 93 de la Constitución tenemos pues la inviolabilidad de opinión y voto, ¿no? O sea, los parlamentarios, como pasaba, decía la Fiscalía va a investigar los parlamentarios que votaron a favor del defensor del pueblo. No son objeto, ¿no? de, de, de judicialización de los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones, que votar.
¿no? Eso no puede ocurrir, ¿no? Es un privilegio indispensable, ¿no? Para que la labor fiscalizadora sea ejercida de forma independiente, ¿no? Entonces, tener esa coraza, ¿no? Si no, empapelas a un primer ministro, a un ministro y ya no hace nada. Luego no cabe tampoco recusación ni sesión judicial, ¿no? Fue la discusión de disciplina interna que tengan en cada cámara, ¿no? Revisen ustedes el artículo 93 de la Constitución. Y lo que sí fue afectado con el gobierno de Martín Vizcarra fue la eliminación de la impunidad, de la inmunidad, ¿no? Por delitos comunes, ¿no? Se produjo una reforma, ¿no? De 2021, creo que fue el 2021, pues, fue el fin de 2000, que fue, derogó la inmunidad del proceso, ¿no? Y de arresto para delitos comunes, ¿no? A los parlamentarios, ¿no? Luego el procesamiento penal de senadores y diputados es competencia directa de la Corte Suprema, ¿no? Tienen que ser sometidos a la Corte Suprema, ¿no? Cuando son delitos comunes, ¿no? El cargo, ¿no? Ahora, se le puede imputar algo que no ha hecho y meterlo en un lío al parlamentario, ¿no? No se requiere levantamiento o autorización del fuero por parte del Pleno Legislativo, ¿no? Cuando sea este delito común, salvo pues en flagrancia, ¿no? Es distinto, ¿no? Pero ya ha ocurrido, ¿no? Con todo el tema de los fiscales, hablo, por ejemplo, los que han sido sido presidentes del Ministerio Público, resulta que, o fiscales supremos elegidos, cabeza del Ministerio Público que han sido retirados por cosas que se han inventado, ¿no? Para retirarlos, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado en un parlamentario con mayor cuidado también. Los delitos cometidos, ¿no? Antes del cargo corresponde a la competencia de los jueces penales ordinarios, pero si es parlamentario y se cometen, tienen que ir a la Corte Suprema, ¿no? Entonces, algunos querían que igual vayan a los jueces penales ordinarios, pero se ha visto que por la investidura vayan a una sala de la Corte Suprema, también con los principios de debido proceso, también con instancia plural, que otra sala también de la Corte Suprema revise la sentencia de la primera, o sea, que pueda apelar, ¿no? Todo eso, por ejemplo, ocurre, pero de alguna manera se ha debilitado la inmunidad, ¿no? La inmunidad y la inviolabilidad son como vasos comunicantes, ¿no? Se ha debilitado la inmunidad. Y eso fueron pues los últimos 10 años que han sido terribles, ¿no? Terribles, ¿no? Para la gobernabilidad en el país, ¿no? Sobre la estabilidad democrática, pues la estabilidad democrática exige partidos disciplinados y lealtad constitucional, ¿no? Eso, por ejemplo, está claro, ¿no? Entonces habría también que revisar qué tanto se fundan partidos como una manera de a través del sistema llegar al poder y querer cargarse las instituciones. Eso no es lealtad con la constitucionalidad, es decir, no se deberían emitir partidos que propongan en sus campañas cambiar la constitución. ¿Por qué? Porque, digamos, estás faltando, ¿no? A la lealtad con la norma suprema que rige las demás normas, principios, ¿no? Entonces, y estás postulando bajo sus reglas, ¿no? Entonces, no cabe, ¿no? Distinto es proponer, porque es competencia presidencial, una reforma constitucional y ahí tendrá que llegar el juego de las mayorías y minorías, ¿no? La fragmentación política pues debilita pues el equilibrio, ¿no? Que debe el modelo presidencialista y parlamentarista también. Es decir, el kit del asunto de las formas de gobierno, ¿no? Como conclusión a lo que hablamos la última clase, la penúltima, es que está en lograr un dimensionamiento del Parlamento que permita la gobernabilidad. Solo así caminan las formas de gobierno con un parlamento, o sea, no es el presidencialismo como cargo del presidente y nada tiene que sumar la posibilidad de la gobernabilidad. No se trata se trata de tener un parlamento dimensionado, ¿no? Que no se fragmenten los partidos. Es decir, sin partidos organizados de alcance nacional, las bancadas padecen pues de transfugismo y atomización. O sea, digamos, todavía no se ha producido, tengo entendido, pero el gobierno anterior, a los primeros días hubo gente que se fue, y entre otros gobiernos llegaron y el día siguiente se cambiaron. Entonces esto de alguna manera se ha ido, se está dilatando, pero a un momento uno vaticina que va a haber un quiebre, ¿no? En algunas bancadas, ¿no? Recuerden, por ejemplo, lo que pasó ahora, ¿no? Eligieron al presidente del Senado y una bancada dijo, habíamos dicho que no se tiene que votar por él y bueno, aquí hay un voto que faltó, eres tú, chao, ¿no? Entonces, esto no debería ocurrir, ¿no?
claro, hay una cosa que es otra cosa también es la disciplina de partido, ¿no? Pero un parlamentario no está sujeto a mandato imperativo, ¿no? Obviamente, la prueba de lealtad al interior del partido, bueno, eso es un tema del partido que tiene que resolver, ¿no? Cómo llevarlo a sus filas y cómo pretender llevarlo a que ocupe ese estamento, ¿no? Que busque, pueda ser candidato, ¿no? Entonces hay un largo proceso para que eso ocurra, ¿no? Están los miembros del partido, ¿no? Que es un poco lo que, ¿no? Como los peones, por decirlo así, pero claro, ¿no? O sea, digamos, ser caballo, alfil, ¿no? Ya no digo rey y reina, pero ser caballo, ser torre, ser alfil, ¿no? Eso ya son para quienes antes han sido peones y antes han tenido ese cargo, ¿no? Es todo un ciclo, ¿no? Aquí pasamos de frente, ¿no? Aquí pasamos de frente y eso no es muy recomendable, ¿no? Recomendable, ¿no? La reelección parlamentaria inmediata busca profesionalizar y brindar continuidad al debate, sí. Lo que ocurre es que como les digo, ¿no? Estas reformas electorales han hecho que parlamentarios con suficiente miles de votos no han llegado, ¿no? Y otros con menos sí. Y esto no puede quedarse que ya pasó la elección, ya hay nuevo presidente, ¿no? Tiene que un poco revisarse qué es lo que ha pasado, ¿no? Luego, la estabilidad se sostiene en superar bancadas unidas solo por conveniencias transaccionales. Eh, Vamos a ver, se trata, por ejemplo, de que el gobierno pueda alcanzar mayoría, ¿no? Y esa mayoría no es ningún pacto mafioso, esa mayoría no es aliados o el bloque, ¿no? Sino que se tiene que buscar afinidades, ¿no? En la medida en que lo que se busca es el bien común, no es lo que se está mencionando, ¿no? El quid de la política es buscar consensos, ¿no? No es el gobierno de las tiranías, que sería que solamente se gane por mayoría, ¿no? Porque la tengo, ¿no? Sino lograr, en la medida posible, que se te puedan sumar algunas bancadas, ¿no? Si, no solamente soy yo, sino hay otras bancadas. Si no, sería la tiranía de la mayoría, ¿no? Y luego la lealtad y la corrección funcional, ¿no? La lealtad constitucional, como pueden leer, orienta las funciones hacia la consecución de objetivos comunes, ¿no? O sea, en la Constitución están los principios y reglas que nosotros declaramos fundamentales para vivir, ¿no? Y convivir como una comunidad política, ¿no? En el futuro, ¿no? Entonces, y con los cuales no se puede, con los cuales que no son negociables, ¿no? Entonces, los partidos que integran, que postulan, son los vehículos de democracia, los que tienen que implementar esos principios y reglas, los jueces también con sus sentencias, ¿no? Y así, ¿no? Exige la autolimitación del poder por parte del presidente y las mayorías parlamentarias, sí, ¿no? O sea, digamos, el presidente, por ejemplo, si le han censurado los gabinetes, podría disolver el Parlamento, salvo que sea último año de mandato, lean el artículo 134 de la Constitución, pero decide no hacerlo, ¿no? Esperando a que disuadir al Congreso de oposición mayoritaria que cambie de actitud con él, ¿no? Para no disolverlo, ¿no? Es una especie de medida disuasoria, ¿no? Se convierte en la disolución. No es que me censuraron dos gabinetes o me rechazaron confianza dos gabinetes, por tanto yo disuelvo. No es así, ¿no? Esa autolimitación es muy importante, ¿no? Para poder generar política y cambio de actitud. El balance interorgánico, ¿no? Impide que una función estatal anule o disminuyera las competencias ajenas, ¿no? O sea, hay reparto de competencias, ¿no? En el sistema, ¿no? Y un órgano pues, perfecciona el otro, ¿no? El Parlamento legisla, el presidente promulga, ¿no? El presidente observa, el Parlamento supera la observación vía votación por insistencia, ¿no? De mayoría simple a mayoría absoluta, ¿no? La Constitución, por tanto, no es solo una norma de organización, ¿no? Como se pensaba pues en Europa continental, ¿no? Tras instaurar la constitucionalidad de Europa continental, unas como monarquías constitucionales, otras como repúblicas, ¿no? Sino pues que sea pues ese garante supremo, ¿no? Del bien común, ¿no? ¿No? Y yo, por ejemplo, considero que estos principios y reglas que están en la Constitución me garantizan, repito, la vivencia y la convivencia de la comunidad política, ¿no? En aras de alcanzar el bien común. Si no, no sirve para nada. Si no, no sirve para nada, ¿no? ¿De acuerdo? Si no, no sirve para nada, ¿no? Ya son mis 51, acabaríamos la clase. Nos vemos en la próxima, ¿no? Lo que es el viernes. Y nada, les quedo muy agradecido por su atención
Y cualquier pregunta que hagan, disculpen, estoy fuera de viaje, ahora estoy en Arequipa, no he podido, pero preferí adelantar la clase de esta manera y cualquier pregunta, en todo caso, en vivo en directo pueden hacérmela o escribirme, ¿no? No hay ningún problema. Les quedo muy agradecido, cuídense mucho y nos vemos pronto. Hasta luego.